Bueno, buenas tardes. Estamos dando inicio a un ciclo de charlas en el marco del proyecto de Noveles Docentes, el programa de Noveles Docentes para maestros y profesores. En este marco de cuarentena, ¿no? De manera que estamos iniciando este ciclo de manera virtual por Zoom. Y en consecuencia son charlas concretas que no van a durar más de 40 minutos. Y bueno, esta es la primera instancia en este contexto. Esta charla se va a denominar Pedagogía Audiovisual en la Infancia. Este, Mi nombre es Jorge Esteves Ramos, yo soy el coordinador de la Unidad Académica de Pedagogía Audiovisual del Instituto de Formación Docente de Durazno. Esta unidad antiguamente era más conocida como Programa Sineduca, que a partir de ahora pasó a tener calidad de unidad. Voy a compartir un material mientras voy a ir comentándoles. Eso es a modo de presentación ilustrativo nomás. Y como les decía, voy a sacar mi cara, así ustedes pueden ver solamente el material bien. Vamos a poner pantalla completa. Como les decía, esta charla se denomina Pedagogía Audiovisual en la Infancia. Descubrir, experimentar y reinventar el cine. Este, Tiene como finalidad, como recién explicaba, y tal cual es el objetivo del proyecto de Noveles Docentes, brindar herramientas o instrumentos para que los recién recibidos, recién en un periodo de 5 a 10 años creo que es, de maestros y profesores puedan actualizar diferentes perspectivas del conocimiento, diferentes miradas desde diferentes áreas, para poder aplicar después en las escuelas y en la educación media o donde estén llevando a cabo su práctica docente. En este caso la idea es brindar una reflexión y una propuesta también, no solamente esto se sustenta con un marco teórico, esa es la idea, pero también pretende brindar herramientas prácticas para, para trabajar en este caso con niños y adolescentes, ¿no? Este, Así que bueno, vamos a empezar. Esto va a tener un marco teórico para solventar a lo que apuntamos, vamos a proponer, vamos a hacer una visión un poco crítica también y a manera de problematizar cómo es la pedagogía audiovisual, cómo se enseña sobre el audiovisual y sobre arte en general, sobre cine, que es lo que nos compete, y también ver una mirada un poco revisionista de esta pedagogía y ver posturas que pueden ser, este, en algún caso podrían ser reveladoras, ya que buscan quizá otra manera de enseñar. Y bueno, también por eso justamente la idea es proponer algunos dispositivos prácticos para trabajar en, en la práctica. Bien, así que bueno, vamos a empezar. Primero que nada, voy a presentar, aclaro todo el material, va a estar adjunto al enlace acá en el grupo de Facebook de Formación Docente de Durazno. Este material va a estar adjunto en PDF, por ejemplo, este libro de Michel Serres, que se llama Pulgarcita, y que es muy interesante y yo lo recomiendo mucho para jóvenes docentes, ya que tiene una visión muy importante en estos tiempos, donde pone el enfoque en quiénes son, a quiénes estamos enseñando, ¿tá? A quiénes tenemos enfrente a la hora de enseñar, sobre todo cuando, como decíamos antes, cuando estamos eh, trabajando con niños y adolescentes. En este sentido, Pulgarcita, bueno, refiere a las pantallas táctil, ¿no? El nombre es muy creativo, muy ingenioso. Yo recomiendo igualmente, acá voy a hacer una breve muestra, ¿no? De dos o tres aspectos
básicos, pero recomiendo la lectura completa de este libro, de manera de que nos puede brindar una mirada muy actualizada de qué es lo que tenemos enfrente a la hora de pararnos en un aula como docentes. Bueno, Michel Serres sostiene que debemos pensar antes de enseñar, en conocer a quién, esto que estábamos diciendo, a quién tenemos enfrente, ¿no? ¿Quién se presenta hoy en la escuela, dice en el colegio, en el liceo, en la universidad? ¿Quiénes son nuestros educandos? Y eso es algo que no es poca cosa, ya que por lo general quizá esta postura de Serres es bastante crítica a la educación de alguna manera conservadora, en un sentido de que alguna frase que hay por ahí dice que estamos eh, educando en una institución educativa del siglo XXI, pero con una metodología o con una pedagogía del siglo XIX, que eso es algo, dicho así, bastante grave, ¿no? Entonces, en ese sentido es que Serres plantea ver qué tenemos enfrente. Como ven ahí en la imagen, nuestros alumnos son así ahora, eso ha cambiado en muy poco tiempo, y estos nuevos escolares, estos nuevos estudiantes, es muy interesante lo que plantea acá, ¿no? Nunca vieron, miren cómo lo dicen, nunca vieron un ternero o una vaca o un chancho ni una nidada. Lo plantea en un sentido de que son, quizá esto en poco tiempo, ¿no? Estamos hablando en 20, 30 años, ha cambiado rotundamente el perfil de los estudiantes, y ahora, bueno, son seres que viven, obviamente que son urbanos, más urbanos que antes, son más virtuales en un sentido de que viven más, son más internautas, mejor dicho, y bueno, plantea que desde el 1900 la mayoría de los humanos del planeta trabajaban labrando y pastoreando, y ahora, hoy en día, solo el 1% de la población, en realidad refiere, son campesinos, o sea que viven de estas tareas. Entonces, muchas veces eso es interesante ver en los programas, cómo a veces planteamos temas o metodologías que a veces tienen que ver, como decíamos antes, ¿no? Con una pedagogía del siglo XIX. Esto, acá al final lo explica, es una de las rupturas más fuertes de la historia desde el Neolítico. O sea, en los últimos 20 o 30 años ha habido vertiginosamente una evolución que tiene que ver con lo tecnológico, que es mucho más, que implica, ¿no? Una revolución tecnológica, que capaz que a partir de la revolución industrial había sido capaz que otro pilar fundamental, pero después para atrás estamos hablando de miles de años de que no había un cambio tan rotundo. Plantea que nuestros alumnos están formados por medios de comunicación difundidos por los adultos que de manera minuciosa han destruido su facultad de atención, reduciendo la duración de las imágenes a 7 segundos. Esto es muy importante también, ya que refiere a que los clásicos agentes socializantes hoy en día también han evolucionado a otra forma, y quizá deberíamos pensar también y cuestionarnos si a nuestros niños no están siendo formados, su personalidad no está siendo formada o no están siendo educados mucho más o de otra manera mucho más potente por la tecnología que por los docentes, ¿no? Y los medios de comunicación, bueno, tienen mucho que ver con eso, ya que impulsan también el uso y la apología a utilizar, bueno, el mismo sistema educativo también, a utilizar cada vez más medios virtuales. Estamos viviendo en este momento esta cuarentena que está demostrando eso también, ¿no? La necesidad que estamos teniendo, bueno, hoy en día es una necesidad, pero de alguna manera esto creo que llegó para quedarse y ya venía desde un tiempo atrás evolucionando en este sentido, ¿no? Cada vez más la virtualidad puede, hasta al punto de llegar a sustituir al docente, ¿no? Eso es lo que cuestiona también Serres y otros autores que vamos a ver más adelante. Lo de las imágenes en 7 segundos también es muy importante, ya que
la forma de leer me refiero a leer información, los niños y los adolescentes, también ha cambiado mucho a raíz de, de, las, de las plataformas virtuales. Esto tiene que ver con el cine y con todo. Eh, antiguamente o cierto tipo de cine manejaba tomas más largas, ¿no? Planos generales, tomas, hay cine de autor que es muy importante en ese sentido, de manera de que buscaba también la reflexión y que en el espectador haya un tiempo de análisis y de lectura de esa información, de esa imagen, de eso que está viendo, ¿no? Para un tiempo de digestión también, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con muchas cosas, con las sensaciones, con los sentidos, con lo ideológico también, muchas cosas que entran en juego a la hora de estar frente a una, vamos a poner el caso del cine, frente a una pantalla mirando algo. En este sentido, eso se ha ido reduciendo cada vez más y se impone ahora, lo estamos viendo muy claro en los nuevos formatos de series de Netflix, por ejemplo, y de todas las series que hay actualmente, donde prácticamente la edición apunta a una agilidad y a un vértigo más que a tiempos de reflexión. ¿tá? Así que bueno, estos son nuestros, así también están conformadas las estructuras tanto de personalidad como mentales, digamos, las estructuras de nuestros alumnos, y eso se refleja en las formas de estudiar también, ¿no? En la lectura, en los métodos de estudio que emplean. Todo eso ha ido eh, evolucionado o involucionado, eso habrá que ver, pero lo real es que nuestros estudiantes ahora son de esta otra manera. Acá, bueno, es más o menos lo que estábamos diciendo, que estos niños viven en lo virtual. Este, las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura y la escritura de mensajes con los pulgares, como la consulta Wikipedia o Facebook, no estimulan las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. Vieron acá hace también una especie de mirada nostálgica con la vieja escuela, pero en pro de, de los procesos cognitivos de nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes hoy en día pueden manipular varias informaciones a la vez, no conocen, no integran ni sintetizan como nosotros sus ascendientes. Acá está marcando una diferencia muy clara entre el antes y el ahora, y bueno, es algo que tenemos que manejar y no meramente o livianamente criticar, ¿no? Con la clásica frase de antes era mejor, sino de tomarlo y de convivir con eso. Capaz que también nosotros precisamos adaptarnos. Y para ir finalizando con este autor, Michel Serres, sin que nos diéramos cuenta nació un nuevo humano. Esto es muy interesante porque, ojo que yo estoy tirando pequeños fragmentitos del libro, pero entre medio hay muchísimo un mundo de reflexión que tiene que ver con todo, ¿no? Con la familia, con lo educativo, con la sociedad en general. Y bueno, yo estoy parándome frente a nuestros estudiantes, pero esto es interesante verlo frente a una nueva humanidad en general, ¿no? Él sostiene que él o ella, los humanos en realidad ya no tienen el mismo cuerpo ni la misma esperanza de vida, esto lo plantea bastante interesante, no nos comunicamos de la misma manera, no percibimos el mundo de la misma manera, no tenemos la misma naturaleza, ni habitamos el mismo espacio. Todo esto es muy interesante porque tiene que ver con la privacidad, con lo íntimo, con nuestros espacios, hasta con los objetos tiene que ver, con nuestras relaciones. Es muy amplio y por eso yo, perdón que sea reiterativo, pero incito a que todo docente haga esta lectura de este material. Y finalmente, para terminar, él se plantea, como docente uno cuando se para frente a una clase, bueno, ¿qué transmitir? El saber, lo pregunta, ¿no? El saber está en todas partes, está en la red disponible. Entonces,
ya todo es accesible. Entonces, ¿cómo transmitirlo? ¿Tá? Ya está hecho, finaliza, porque claro, en realidad es bastante angustiante también esta posición que tenemos los docentes frente a esta red de información que es la Internet, donde nuestros estudiantes en realidad la información la tienen ahí, no nos precisan. Esto debemos ser conscientes y asumirlo, que no nos precisan para acceder a la información. En ese sentido es que tanto Michel Serres como los otros autores que vamos a trabajar ahora plantean el cómo y de qué manera y para qué transmitir, enseñar, ¿tá? De cómo, capaz que ya van a ver más adelante que no sería la palabra correcta enseñar en todo caso, pero cómo ayudar, somos un instrumento también los docentes para hacer sentir. Creo que va por ahí, de manera de que los estudiantes descubran nuevos conocimientos, más allá de que reciban todo el conocimiento que ya existe, que logren descubrir, que logren sentir. Esto tiene mucho que ver con las sensaciones, para después poder transmitirlo también, ¿no? Vamos a avanzar y ahora vamos a entrar en otro autor que es un referente en cuanto a la pedagogía audiovisual, que es Alain Bergalat, que es francés. Este es un material relativamente nuevo, creo que es del 2000 y poco, que se llama La hipótesis del cine, donde, el cual contiene un tratado sobre la transmisión del cine en la escuela. Y fuera de ella también, en realidad, él plantea que esto sirve para, para desarrollarse como persona también, ¿no? Como ser humano. Este, Él plantea que las desviaciones metodológicas de la educación artística, perdón que antes de meterme voy a comentar que es bastante crítico a eso que yo mencionaba al principio con los viejos métodos pedagógicos conservadores. Y en ese sentido plantea que la educación artística, y esto incluye el cine y el audiovisual, en la que ha predominado una normalización académica, eh, ha prestado siempre más atención a la cultura como la norma que al arte, que es la excepción. ¿Tá? Ahí está la frase, en la educación artística se ha prestado siempre más atención a la cultura, la norma, que al arte, que es la excepción. En el mismo sentido que planteamos antes. La cultura es transmitir la normalización académica, lo plantea él así. ¿Tá? Es transmitir algo que es una convención social de lo que es cultura. Sin embargo, el arte muchas veces es la excepción a eso, y en ese sentido propone descubrir otras cosas, ¿no? No simplemente la mera transmisión de información cuando estamos hablando de cultura, ¿no? Propone distinguir entre educación artística y enseñanza artística, eh, a eso le llama academicismo normativo, este, que por naturaleza siembra el esplendor de la obra de arte. Él refiere a que la apertura al desconcierto, él utiliza palabras bastante interesantes, ¿no? La apertura al desconcierto. Y refiere básicamente en este libro, La hipótesis del cine, a los niños que muchas veces son enfrentados a películas que creemos y subestimamos a veces de que son difíciles, ¿tá? Esas películas que decimos que son, no sé, demasiado intelectuales o que son difíciles, en el caso para nombrar algunos, de Tarkovsky, de Bergman, ¿no? de Rossellini, se plantea como que son películas incomprensibles a veces, y más para un niño. En ese sentido, él dice que es una instancia maravillosa de aprendizaje y de descubrimiento, de iluminación de alguna manera, este desconcierto que, que experimenta el niño frente a este tipo de películas. Seguimos, dice que la norma, lo que estamos hablando, la normalización académica,
Hoy para la infancia es el cine de consumo masivo. Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Que el cine de consumo masivo está regulado por las reglas del mercado y del espectáculo. Entonces, eh, si nosotros transmitimos, acá es bastante, para mí es muy interesante y quiero que piensen a ver si no es bastante revelador y puede ser muy cuestionable, ¿no? Pero por ejemplo, hace una crítica negativa a mostrar el cine, el cine más comercial en las escuelas. ¿Tá? De manera de que ahí estamos también, lo que decíamos antes, transmitiendo la norma, lo normativo, lo normal, ¿tá? Lo que ya es una convención que se supone que es cultura y seguimos transmitiendo esos valores y no estamos dando lugar con ese cine comercial a lo que planteaba antes él, que es al desconcierto y a ese enfrentarse a algo desconocido, a veces incomprensible, pero revelador. Este, entonces, él en ese sentido plantea que el arte no se enseña, sino que se encuentra. Él propone puntualmente sobre cine, una enseñanza cinematográfica que no instrumentalice las películas. ¿Tá? Refiere eso a que no se utilice eh, el cine como, como instrumento para trabajar otras áreas, otros temas. ¿Tá? Eh, que no se instrumentalice en un sentido de aprender a devenir un espectador que experimente las emociones de la creación misma. Esto significa que las películas tienen que tener una aproximación, o sea, los espectadores tienen que tener una aproximación crítica a una película, más allá de su argumento, más allá de cómo termina la película, este, a, a experimentar emociones, ¿no? Por el mero hecho de estar ante una creación que le despierte preguntas, interrogantes, y por eso decíamos, a veces incomprensión, y esas son instancias muy importantes para él. Eh, lo que veníamos diciendo, bueno, en esta frase está reflejada. Se puede objetar también que en esta hipótesis del cine habría una gran dificultad en niños o adolescentes que se enfrenten a películas de Buñuel, para poner un ejemplo, que se supone que tienen un carácter eh, rebuscado o intelectual, como a veces se le llama. Este, Sin embargo, Bergalá sostiene que él aspira a que los alumnos expliquen analíticamente, a que él no aspira, perdón, es lo contrario, no aspira a que los alumnos expliquen analíticamente lo que ven en una película, es lo que estamos diciendo, más allá de un argumento o más allá de los personajes y de cómo empieza y cómo termina y de toda la estructura narrativa, él propone que en estas instancias, en el momento del encuentro del niño o del adolescente con un cine diferente, eh, el, el niño o el adolescente lo que hace es recoger el enigma con asombro. Eh, Ahí en esa frase lo está diciendo más claramente, perdón que yo estoy, y voy a leerlo así queda más textual, y acusar su golpe, su poder de conmoción. El tiempo de la elucidación vendrá después y podrá durar 20 años, 30 años o toda una vida. ¿Vieron? Eso es muy, muy interesante. Él sostiene que el visionado de determinados tipos de películas en el contexto educativo, en una escuela, por ejemplo, son fundamentales para la conformación de esa personalidad, más allá de que ese día no la entendió. Eh, Quizá es muy interesante el, aplicar el visionado de películas de Chaplin en niños, ya que muchas veces podemos tener el prejuicio de que los puede aburrir, ya que es cine mudo, blanco y negro, viejo, etc. Pero es muy interesante lo que él dice. Eso que queda dentro
y que vendrá, puede ser 20 años después o puede ser durante toda su vida. Es algo como que aporta y queda adentro y es muy interesante cómo lo plantea. Por ello, el docente, en tanto que pasador de una experiencia, aspira a cultivar el germen de la inquietud. Esto sostiene Alain Bergalá, de que aunque el alumno reciba de una manera inconsciente o confusa, ¿tá? A veces es interesante ver este tipo de reacciones, ¿no? Mostrar una película de otro cine, entre comillas, diferente al comercial, a niños, donde capaz que termina la película y los niños quedan, bueno, o me aburrí, o no entendí, o no sé qué. Y él lo está planteando en ese sentido, aunque de manera inconsciente o confusa, este, la indiferencia de la mirada puede suscitar también perplejidad e interrogantes. Este, lo mismo que decíamos antes, después el futuro se encargará de disipar esa niebla. Este, Acá en esta frase es muy interesante cómo queda más claro, cuando Bergalá formula que lo que él entiende que ha de ser una pedagogía de la mirada es aceptar ver las cosas con su parte de enigma, ¿tá? Antes de taparlas con palabras y los sentidos. Esto para mí es impresionante porque de ahí es que sea tan importante este primer encuentro de los niños con el cine, ¿tá? Y fíjense si los docentes no tenemos una tendencia a hacer lo contrario, ¿tá? A, a tapar de palabras y sentidos todo. Por ejemplo, a dar una película y tratar de explicarles la película, tratar de que la entiendan. Y en ese sentido, ah, sería lo contrario a lo que Vergara denomina una pedagogía de la mirada. Bien, vamos a pasar a otro autor. Ahora, perdonen que me voy a apurar un poquito porque no sé qué tiempo llevo, pero recuerden que esta reunión de Zoom tiene 40 minutos, así que voy a ser bastante más rápido. Ahora voy a plantear, más o menos siempre hablando de lo mismo, ¿no? Pero hay un material muy interesante de Gabriela Augustowski que se llama La creación audiovisual en la infancia, y refiere a, bueno, a esta experiencia que tienen los niños, pero cuando pasamos de espectadores a productores. Y ahí es el punto final donde queremos llegar también. Este, Mostrar todo esto que estamos hablando de un cine diferente, de otro cine, también va a generar que a la hora de producir, acuérdense que estamos hablando de un lenguaje, entonces leer otro cine va a provocar, va a generar escribir otro cine. ¿tá? Y en ese sentido no me refiero a que nuestros niños van a ser cineastas, directores de cine, simplemente al uso de la herramienta que es el lenguaje audiovisual le va a dar un sentido más auténtico, ¿no? En todo caso. Eh, Augustowski plantea que la escuela mantiene en gran medida la tradición de emplear el cine para tratar temas. Fíjense que lo mismo que estábamos cuestionando antes. Eh, pero por lo general, el buen cine no es bien pensante, sostiene ella. Este tipo de películas no son fáciles de digerir y convertir en ideas simples e ideológicamente correctas. Vieron, lo mismo que antes. Capaz que él no se entendió, pero está planteando una instancia de reflexión o de encontrarse a algo desconocido, incomprensible, que a futuro, según los autores, aporta mucho más. Este, el verdadero cineasta no trabaja para hablar de un tema. Acá cuando quiero aclarar que cuando se refiere a cineasta, se refiere también al director de cine profesional y al niño que está trabajando en un, en un dispositivo que le planteamos nosotros como docentes, ¿no? Para filmar algo. Este, el verdadero cineasta, decía, es trabajado por la cuestión, que a su vez su película expone. Esto es muy claro y muy interesante. No, la idea de ellos, de estos autores, es que el cineasta
no es que tiene una idea o un pensamiento y lo quiere transmitir a través de una película. O sea, el verdadero cineasta está diciendo, es trabajado por el proceso creativo de hacer esa película. ¿Tá? Y no está, y capaz que cuando ahí surgió y ahí generó la idea, en el proceso creativo de hacer la película, construyó una idea, construyó un nuevo valor. Y en ese sentido, sostiene Butowski que el arte que se contenta con enviar mensajes no es arte, sino que es un vehículo indigno del arte. Hay un concepto que Butowski retoma de Bergalá, que es muy interesante, que es el imperialismo lingüístico, que refiere a que la enseñanza del cine, que durante mucho tiempo ha sido entendido y abordado como lenguaje, esto también es bastante criticable, ¿no? Según Butowski, que retoma a Bergalá. Según ellos se debe a que en el momento más hegemónico de las ciencias del lenguaje, ¿no? Estamos hablando de semiología, lingüística, semiótica, todo esto coincidió con el auge de las actividades de cine en la escuela. ¿Tá? En ese momento era, bueno, hablando mal y pronto, eran modas, modas pedagógicas o académicas, y el cine entró en ese contexto a las escuelas. Entonces, eh, coincidió esto con ese auge y los docentes tomaron los mismos modelos de análisis de la literatura, por ejemplo, y de estas ciencias lingüísticas eh, para abordar el cine, ¿no? Campo para el que no han sido formados, esto está hablando de hace un tiempo, pero todavía esto puede persistir, ¿no? Y esto produce que se esquive la verdadera singularidad del cine, que es lo que hablamos antes, ¿no? Provocar una sensación, ¿tá? No es entender cómo empieza, cómo se presenta un personaje, el conflicto y el desenlace. No es solamente eso, ¿tá? Este, al analizar el uso lingüístico del cine por parte de los docentes, se observa que hay una preeminencia de este aspecto que ha devenido en el uso de películas en función a su posible aplicación. Esto, díganme, todos quienes somos docentes, si no es así, si no lo estamos haciendo siempre de esa manera, utilizando eh, el, el cine como herramienta para una posible aplicación, por ejemplo, a la literatura o a la historia, por la temática que trata la película. O sea, estamos utilizando un mero aspecto de la película para trabajar en realidad otras áreas. Este, no, esto no quita que sea deshonesto hacerlo, sino que la enseñanza del cine y del audiovisual, la pedagogía debería ir por otro lado según plantean los autores. En ese sentido, es que Bergalá denomina a esta actitud imperialismo lingüístico, ¿tá? Que muchas veces puede desembocar fácilmente en la negación de la realidad del cine como arte. Este, eh, bueno, ahí lo dice en la frase, ¿no? Es otra manera de, de ver el uso del cine y del audiovisual y no meramente en su función como aplicable a temáticas que contienen. Finalmente, me voy a ir apurando, voy a presentar, como dijimos al principio, algunas propuestas también de cómo trabajar todo esto, ¿no? Si bien esto era la idea de dar un marco teórico, bueno, cómo plantear todo esto de una manera práctica con nuestros niños y adolescentes. Y en ese sentido, bueno, estamos presentando este material que están viendo en pantalla, que se llama Cuadernos de Inventar, que es cine, educación y derechos humanos. Es un material muy interesante porque es basado en una experiencia práctica que se hizo en muchas escuelas de muchos estados de Brasil. Este material estuvo a cargo de, entre otros autores, de César Migliorín. Fue creado por la Universidad Federal Fluminense, la UF,
de Río de Janeiro, de Brasil. Ahí lo que propone, estos son dispositivos. Esto es muy interesante y estamos tratando de, desde Cineduca, desde la Unidad Académica de Pedagogía Audiovisual, estamos tratando desde hace varios años ya de implementar un poco la pedagogía audiovisual en este sentido. ¿Tá? No tanto desde lo técnico como base de conocimiento para después crear, sino de alguna manera lo contrario. Crear, salir a filmar, sentir, experimentar. Por eso decía el título de la charla, ¿no? Descubrir, reinventar, probar y después en base al material, bueno, abordar lo técnico. ¿Tá? En el caso de que nuestros estudiantes tengan más interés también en abordar lo técnico, eso es relativo. Así que bueno, estos son dispositivos que, bueno, por definición significan eso. Son instrumentos para que pueden, dispositivo por definición sería algo así, ¿no? Como un instrumento que es parte de un engranaje, o sea, que puede generar otras cosas. ¿Tá? Es un instrumento que si se aplica puede generar otras cosas. ¿Tá? Entonces, también en ese sentido significa algo que nos dispone a hacer algo. ¿Tá? Por eso se llaman dispositivos. Este material, que vamos a inventar, con esta frase magistral de Paulo Freire, ya deja bastante claro cuál es el concepto, que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Les cuento que voy a hacer muy rápido y pido disculpas, pero se me está por terminar el tiempo. Y este material también va a quedar en PDF adjunto acá al enlace de la charla en el grupo de Nobles Docentes de Formación Docente de Durazno. Voy a hacer un raconto rápido de algunos dispositivos para contar de qué se trata. Y bueno, básicamente el concepto que maneja Cuadernos del Inventar es que al hacer cine y relacionándonos con el alrededor, es que adultos, niños y niñas trabajan e inventan juntos. Durante el proceso que descubrimos la fuerza que existe al crear un punto de vista sobre el mundo o un lugar para oír lo que nunca antes nos habíamos detenido a escuchar. Vieron, acá es interesante, me detengo un segundito en que muchas veces, y también es una deformación profesional quizá, trabajar en pedagogía audiovisual no necesariamente tiene que ver con ver películas o con producir o con filmar. Simplemente es hablar sobre cine, simplemente es pararse en otro lugar. Por eso hay ejercicios acá que son interesantes, que son hasta incluso sin cámara. A veces son con cámara, o con cámara fotográfica o filmadora, y a veces sin cámara, porque ya el mero hecho de buscar un nuevo ángulo, una nueva perspectiva, ya es cine también eso. Eso es cine, y eso está mostrándonos que hay otro punto de vista diferente al mío. Entonces, de esa manera es como también estar frente a una pantalla y eso también es generar un espectador diferente. Paso a explicar algunos de los dispositivos, como por ejemplo este que se llama Mirar e Inventar. Ahí yo voy mostrando, pero van a tener el archivo adjunto en PDF. Este se hace con cámara fotográfica y simplemente consiste en sacar fotos y ver qué no se fotografió. Esto es muy interesante, tan sencillo como genial, porque en ese sentido plantea que esto nos enseña cómo mirar lo que no vemos también, lo que no se encuadra. Nuestro ojo desempeña ese papel seleccionando el mundo. Fotografiar y filmar es eso, ¿no? Es fragmentar la realidad. Y en ese sentido también es interesante ver qué parte de la realidad está quedando afuera. Así que tiene una propuesta práctica ahí, que bueno, pueden leerlas tranquilos después, leerlos tranquilos ahí. El minuto de Lumière es un ejercicio muy interesante. Voy a aclarar, perdón, que si se corta, bueno, capaz que vamos a continuar con una segunda etapa de esta charla más adelante. La idea es que otros docentes también trabajen en este ciclo. Pero bueno,
yo estoy dispuesto a continuar con otra charla más adelante. El dispositivo llamado Minuto Lumière, obviamente, que rememora las primeras filmaciones de los hermanos Louis y Auguste Lumière en Francia en 1895, cuando hicieron las primeras tomas de cine, que es muy interesante porque muchas veces esto tan sencillo, igual que lo anterior, ¿no? Algo tan sencillo eh, puede generar tanto aporte o tanto conocimiento, ¿no? En este sentido, la idea es que la cámara esté fija en un trípode, que no haya sonido, también rememorando a la forma de filmar de los hermanos Lumière, y que se filme durante un minuto o menos de un minuto una imagen fija. Esto que puede parecer algo sencillo, en realidad estamos haciendo trabajar varios aspectos a la hora de emprenderse a llevar adelante esta tarea a nuestros alumnos, ya que ellos tienen que pensar, por ejemplo, en la elección, que viene a ser, Vergalá también describía esto como, ¿qué quiero filmar? Cuando yo decido qué es lo que quiero filmar. ¿Tá? ¿Vieron qué relación tiene también que ver esto con el dispositivo anterior y qué no, qué queda fuera? ¿Tá? Otro aspecto que trabaja esto también es la disposición, ¿no? A partir de que yo decido qué quiero filmar, tomo esa elección, frente a la cámara y en ese encuadre determinado, yo voy a tener cosas puestas en relación unas con otras. Y eso también tiene que ver con cómo yo dispongo posiciono la cámara, ¿no? ¿Y qué es eso que estoy viendo frente a la cámara? ¿Qué quiero decir con eso que voy a estar filmando, ¿no? Y por último, el ataque se refiere al momento, a ese minuto. Ahí también hay una parcialización de la realidad, ¿no? Si bien yo elijo un fragmento de espacio, también elijo un fragmento de tiempo. ¿Tá? No es lo mismo que yo ponga la cámara y filme ahora que filme dentro de 2 horas en un lugar público, por ejemplo. Va a cambiar lo que va a pasar frente a la cámara. Entonces el ataque refiere a eso. ¿En qué momento actúo y por qué, no? ¿Por qué es preciso iniciar la filmación en ese momento? ¿Tá? También es una decisión que tengo que tomar. Este dispositivo puntual nos ayuda a descubrir que toda la potencia del cine está en el acto bruto de captar un minuto del mundo. ¿Tá? Esto es comprender, sobre todo, que el mundo siempre nos sorprende y jamás corresponde completamente a lo que esperábamos. Eh, plantea acá algo muy interesante, que el mundo, en ese fragmento que está ahí al final, que es una cita de Alain Bergalá, plantea que frecuentemente el mundo tiene mucho más imaginación que el que filma. Eso es genial porque en este minuto Lumière se pueden despertar todo este tipo de reflexiones. Este otro dispositivo que se llama fotografías narradas, es muy sencillo y muy rico también, ya que se trata de filmar a alguien, a algún vecino. Esto está bueno trabajarlo en las escuelas también, en el barrio, ¿no? Y de alguna manera poner en interacción a los niños con su entorno social, y abrir, sacar la escuela para afuera y, bueno, y meter el barrio para dentro de la escuela también. Esto es muy interesante en ese sentido. Esto simplemente consiste en filmar a alguien narrando una fotografía. ¿Tá? Y ¿para qué? Para descubrir un poco de la historia de un vecino o de un familiar. Esto ayuda a crear un inventario de la memoria de la comunidad retratada, observando también las fabulaciones que las personas hacen de sí mismas. Esto también está muy bueno, porque fabular, que es un verbo que es muy interesante trabajar a la hora de filmar o de crear, o de la creación audiovisual. Fabular también significa hacer de cuenta, es como un pacto, ¿no? Hacer de cuenta que estamos filmando una realidad, pero sin embargo también la estamos construyendo en ese momento, ¿no? Y más si uno habla sobre sí mismo, si uno toma una fotografía vieja y narra
esa fotografía, lo que está pasando ahí, está fabulando porque está también retratando una, una imagen pasada que va a tener condimentos en base a quién somos hoy en día, ¿no? Así que en ese sentido se refiere a que las fabulaciones de las personas hacen de sí mismas, esto genera una tensión entre la palabra y la imagen y también la relevancia, perdón, de la memoria oral en la constitución de un pueblo, ¿no? De un barrio, de una sociedad. Paso a otra que se llama Marcos, y consiste en ejercitar encuadres. La mirada y nuestros modos de ver siempre son parciales, como decíamos antes, y localizadas, y son recortes del mundo. Entonces está bueno buscar marcos para filmar, a través de una ventana, a través de un agujero en un muro, o de un espejo, etc. Esto también ayuda a que lo que no vemos no deja de existir. ¿Tá? Lo que no está dentro de ese marco no está dejando de existir, está existiendo y también merece nuestra atención. Capaz que al no verlo, el no verlo produce una mirada, o verlo mejor, ¿no? En algún sentido. Paso a otro, este dispositivo se llama Historia de los Objetos. Eh, Refiere a filmar a una persona mayor y su relación con algún objeto que tenga un valor este, sentimental para esa persona. Y esto ayuda mucho a valorizar la memoria y la historia oral, a registrar y componer imágenes que hablen sobre otros tiempos y otras formas de relacionarse con el mundo. Sobre todo, tradiciones y hábitos que han sido transformados por la reconfiguración de las ciudades y del cotidiano. Esto ayuda a promover una atención sobre las narrativas de la comunidad. Muy interesante también. Fíjense que todo esto son dispositivos que podemos trabajar con nuestros estudiantes, niños y adolescentes y adultos también en todo caso, ¿no? Porque no se amerita ningún conocimiento técnico, como yo explicaba antes, simplemente agarrar una cámara, un celular o lo que sea, incluso por eso hay ejercicios que son sin ningún aparato tecnológico, y estamos haciendo cine desde la búsqueda, desde la exploración, ¿no? Y lo estamos reinventando en ese sentido, lo decía. Este otro dispositivo que se llama cámara subjetiva hace que imágenes que no estamos viendo, pero que sí son vistas desde el ojo de otro, ¿tá? Con cámara subjetiva refiere a eso. Los planos subjetivos son cuando en una película vemos lo que ve otro, lo que ve el protagonista, por ejemplo. Entonces, estamos entrando en el mundo del otro. Si hacemos que se filme, o ocupamos el lugar de alguien, por ejemplo, en oficios y en trabajos, esto es muy aplicable, ¿no? Ocupamos el lugar de un trabajador en un lugar en el que nunca estuvimos y filmamos su punto de vista y cómo él ve su universo desde ahí. Vamos a estar también conociendo, vamos a estar multiplicando nuestro propio mundo. A eso refiere este dispositivo, ¿tá? Porque nosotros siempre tenemos nuestra visión objetiva. En este caso, vamos a... Perdón que no había pasado la pantalla. Con la cámara subjetiva vamos a tener una mirada subjetiva y vamos a multiplicar el conocimiento de nuestro propio mundo, ya que es la mirada de otro, que también nos está mostrando también nuestro propio mundo desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y para ir terminando, montaje en la cámara es un ejercicio también es muy interesante para hacer. Esto ya es con algún dispositivo tecnológico, celular o cámara, donde lo que hay que hacer es filmar varias tomas, por ejemplo, que contengan una acción, por ejemplo, ¿no? Donde tiene que haber un desarrollo de algo para que se pueda cortar y volver a retomar, o sea, esto es lo que se llama continuidad, ¿no? Retomar la acción de la toma anterior con otra toma y así, con varias tomas.
A esto refiere el efecto Kuleshov, que es una especie de axioma dentro de la gramática del cine, que refiere a que cada toma está resignificada por la anterior. ¿Tá? O sea, ahí se está construyendo el lenguaje. Una toma por sí sola, bueno, eh, es, es susceptible de la polisemia de la imagen, ¿no? De todos los sentidos que le podamos dar. Ahora, una toma que vino después de una anterior, eh, están puestas en relación y ahí ya hay un discurso, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de que hacer este montaje en la cámara no es hacer la edición ya filmando, ¿tá? O sea, pensar es editar primero y después filmar, ¿tá? Refiere por ahí, lean ahí más o menos la consigna y van a ver que es muy este, interesante. Y por último, un ejercicio muy interesante que se llama película carta, que es muy recomendable también hacer, capaz que es un poco más complejo técnicamente, y porque también puede llevar más tiempo, pero es de alguna manera sustituir la vieja carta que se mandaba por correo a papel y lápiz por por hacerlo filmando. Y esto es, lo interesante también es que puede ayudar a construir un espectador. Eso es lo interesante que plantea esto. Hacer una película para alguien contando nuestras vidas, esto tiene que ser algo muy sencillo, ¿no? Contar quién somos, me refiero a un destinatario, inclusive para un destinatario desconocido, ¿no? Contar quién somos, qué hacemos, nuestra vida, nuestra forma de ver el mundo, cómo es nuestro territorio, las cosas que nos importan, este, y compartir nuestras historias. Esto imprime la necesidad de comunicarse con otras personas por medio de imágenes y esto genera un espectador. A eso me refería recién. Esto puede ser un trabajo interesante para proponer a los alumnos que manden a alguien de otro país o algo que no conozcan y pedir una devolución y no sé, puede generar un vínculo que es muy interesante porque parte de este dispositivo. Para finalizar, bueno, esta frase me pareció muy ilustrativa de todo lo que hemos estado hablando y refiere a si el encuentro con el cine no se produce en la escuela, hay muchos niños para quienes es probable que no se produzca jamás. Es una frase de Alain Bergala que, que bueno, a mi entender, engloba todo lo que estuvimos hablando en esta charla. Qué importante que es la instancia de ver buen cine y cine diferente y no cine solo por su temática o por su argumento o solo por entretenimiento, que a veces también está bien, pero nos referimos a utilizarlo buscando la reflexión, buscando esa iluminación, por eso buscando la incógnita también, este, la reflexión del niño y del adolescente en cuanto a que esto también está conformando su personalidad desde niños y que, digo, como ejemplo, yo a veces digo que quién no se acuerda de tal película que vio cuando chico y cómo eso es tan fuerte hoy en día cuando somos adultos que muchas veces nos condiciona o nos viene a la cabeza o está presente permanentemente a la hora de que tenemos que pensar, ¿no? En cuanto a lo ideológico, por ejemplo, eh, cómo nos formó algún personaje o los valores que fueron inculcados a través de alguna buena película que vimos de niños. Bueno, voy a ir terminando, se me termina el tiempo. Esto fue Pedagogía Audiovisual en la Infancia, a cargo de la Unidad Académica de Pedagogía Audiovisual del Instituto de Formación Docente de Durazno, en el marco del proyecto de Noveles docentes para profesores y maestros. Bueno, espero que les sirva de algo. Va a quedar adjunto todo el material acá y nos estaremos viendo en la próxima. Que pasen bien. Hasta luego.